Un agradecimiento muy especial a las autoridades de la Universidad Nacional de La Pampa y a Luz Nardone por haber hecho este puente y por acercar siempre a quienes representamos al pueblo argentino, a quienes promovemos las leyes de la ciencia y la tecnología y a los ámbitos universitarios. Y desde ya muchas gracias, por supuesto, a la rectora, a la decana, todas mujeres, un placer, más allá de que haya expositores varones. Si les parece, y tomando el tema de este conversatorio, me gustaría referirme a las mujeres que hacen política científica. No tanto a las mujeres que hacen ciencia, pero no porque no sea un tema también igual de relevante y de importante, sino porque sé que otros expositoras y expositoras van a hablar de eso, y de hecho recién la profesora Moreno también aludió a las mujeres que hacen ciencia. Yo voy a hablar de eso porque la experiencia de elaboración y aprobación de la ley de financiamiento progresivo de la ciencia y la tecnología tuvo muchas protagonistas mujeres. Y eso no es una casualidad, tiene que ver con cómo las mujeres jugamos el juego de la política, y tiene que ver con un empoderamiento que se dio en este último tiempo en un ámbito que, permítanme decirlo, a lo largo del siglo XX estuvo restringido a los varones. Las jefaturas de los equipos de investigación, las direcciones de programas, los ministerios han tenido con mayoritariamente presencia de varones, y las mujeres en el mundo científico sufrimos o padecemos el mismo techo de cristal que en otros temas. Pero no hay que hablar cuando se juntan el mundo científico con el mundo político, que también ha tenido siempre... tengo el micrófono abierto, a ver, ¿me dicen algo? ¿El micrófono? ¿Estoy bien con el micrófono? ¿Se escucha bien? Sí, Claudia, se te escucha bien. Sí, Claudia, se escucha perfecto. Bueno, había recibido un mensaje. Les decía, cuando juntamos el mundo científico con el mundo de la política, se juntan dos techos de cristal, lo cual lo convierte casi en un techo de cemento. Y solo la voluntad política de las mujeres hace la diferencia, discúlpenme, pero las luchas de tantos años han dado y estuvieron dando sus frutos en este tiempo. Y en ese aspecto me gustaría solamente comentar en mis minutos de exposición lo que fue la experiencia de la presencia y participación de mujeres en la aprobación de este proyecto histórico, de esta ley histórica que es la Ley de Financiamiento Progresivo de la Ciencia. Y en primer lugar quisiera tener una palabra muy particular para quien fuera la diputada nacional Daniela Castro, Sandra Daniela Castro, una de las primeras autoras de los proyectos de financiamiento, junto con otros proyectos de autores varones. Pero Daniela a la vez fue autoridad de la Comisión de Ciencia y Tecnología y empujó su tratamiento en un tiempo muy difícil, como fue el tiempo del gobierno de Cambiemos, donde no se pudo llegar a buen puerto, pero donde Daniela sostuvo durante todos esos 4 años muy, muy presente el tema de la necesidad de contar con una ley de financiamiento de la ciencia. De hecho, su trabajo sirvió de base para el proyecto que presentamos durante este año. Vamos a las protagonistas mujeres de este año, del año que pasó en realidad, del año 2020, en materia de la ley de financiamiento. En primer lugar, y desde mi despacho, la presencia de la investigadora Josefina Vaca hizo la diferencia porque fue una persona absolutamente atenta a la redacción de la ley, a buscar todos sus antecedentes, a las negociaciones, y una persona que toma la ciencia desde un lugar con convicciones, con ideología. Por eso ella participa de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Instituto Patria, porque la ciencia tiene ideología. La ciencia piensa en un modelo científico al servicio de un modelo o un proyecto de desarrollo. Y por lo tanto, se necesitan personas que no solo tengan estas convicciones referidas a la ciencia, sino que además le pongan el cuerpo. Y ese fue el caso de Josefina, que sumada a mi despacho, me asesoró en todos aquellos temas que no eran mi especialidad. En segundo lugar, quisiera nombrar a las compañeras del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que encabeza Roberto Salvarezza, que participaron muy activamente de negociaciones muy arduas, y negociaciones donde siempre ha sido un mundo de varones,
que fue sobre todo la negociación financiera o económica, la que tenía que ver con el porcentaje del PBI que le íbamos a dedicar a la ciencia en los próximos 10 años. Y me refiero concretamente al rol que jugaron en la aprobación de esta ley Ana Franchi, Luz Nardone y la jefa de gabinete del ministro Salvarezza, Gabriela Dranowski. Ellas fueron grandes socias de quien les habla, que además tuve que lidiar con un proyecto de Cambiemos, cuya autoría era del diputado Ricardo, que curiosamente pedía un presupuesto enorme por parte de una fuerza política, lo proponía una fuerza política que había cerrado el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Esta paradoja yo la tomé con una sonrisa y dije, bueno, me alegro que el cierre del ministerio les haya producido un aprendizaje y hoy estén proponiendo semejante presupuesto. Pero eso me puso en una negociación desigual. ¿Por qué fue una negociación desigual? Porque el varón de la negociación, el diputado Ricardo, tenía las simpatías del público, porque él era el que proponía mayor presupuesto. Y quien les habla era la que traía el dato de la realidad, el dato de lo que decía el Ministerio de Economía, los datos del presupuesto, los datos de la pandemia, los datos de las restricciones presupuestarias que nos impuso la pandemia. Sin embargo, esa situación tan antipática, tan difícil de sortear, fue sorteada por mujeres, por quien les habla, por Ana Franchi, por Luz, por Josefina, y finalmente también fueron la secretaria del bloque, Cristina Álvarez Rodríguez, como también la vicejefa de gabinete, Cecilia Todesca, quienes empujaron las negociaciones de tal manera de llegar a un punto intermedio y llegar a un proyecto de ley plausible que conformara a todos y que finalmente pudiera ser tratado en Cámara, votado y que pudiera pasar al Senado en los términos que pasó. Y el último comentario lo quiero hacer para quienes fueron las mujeres del otro lado del Salón de los Pasos Perdidos. Quiero hacer un especial reconocimiento a la voluntad política de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, que le pidió al cuerpo de senadores que tratara muy rápidamente el tema, que pudiera entrar en las sesiones del periodo extraordinario y que no sufriera cambios. Ustedes saben que si hubiera sufrido cambios tenía que volver a la Cámara de Diputados. Y eso fue pura voluntad y juego político de Cristina Fernández de Kirchner. Y finalmente también quiero hacer un reconocimiento especial a la presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología en la Cámara de Senadores, mi par, Silvina Larraburu, de Río Negro. Fíjense el federalismo de las mujeres que les hablo, el federalismo que representan también, porque Silvina tenía otro proyecto, tenía un proyecto alternativo al nuestro, y podría haber dicho no, yo quiero hacer arreglos o quiero hacerle modificaciones de tal manera que también se vea expresado el proyecto que yo oportunamente presenté. Y sin embargo, ella convocó rápidamente a la comisión y se trabajó el proyecto que venía de la Cámara de Diputados. Así que bueno, permítanme en el Día Internacional de las Mujeres este reconocimiento muy particular, muy especial a las mujeres que participaron de la aprobación de este proyecto de ley histórico de financiamiento, y cerrar diciéndoles que no es un día de celebraciones, es un día donde seguramente todos y todas estamos desafiados y desafiadas a tratar también en el plano científico los comportamientos sociales e institucionales que nos llevan a la pandemia de los femicidios. Seguramente ese tema también va a estar cruzando a la ciencia en los 10 años próximos. Para eso también le buscamos presupuesto. Así que bueno, muchísimas gracias y pido disculpas porque en un ratito nomás yo me voy a desconectar, pero no quería dejar de estar presente en esta jornada en la querida provincia de La Pampa.